Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de revista Ángulo Crítico, el mundo visto desde algún lugar de la República Argentina. Y por ahí de fondo escucho el ladrido de unos perros del vecindario que pone en evidencia la permeabilidad de nuestro estudio. Y es así, hacemos las cosas aún con limitaciones. Porque es muy importante comunicar lo que se dice y la atención se va a enfocar en el mensaje. El título de nuestro informe ya amerita alguna explicación. Las plagas, iguales ayer, hoy y mañana, trascienden el tiempo, pero siguen un patrón, una forma en cómo ocurren los acontecimientos en el devenir de la sociedad humana. Por eso recurrimos a los libros. Los libros que han estado ayer, por acá hay uno de ayer, uno de hoy y otro del presente o futuro inmediato. Y vamos a analizar cómo se encadenan entre sí, aunque aparentemente estuvieran inconexos. Y podría comenzar con un libro de la actualidad, cuyo autor lo vamos a revelar luego de leer unos párrafos, y por qué no el título de algunos capítulos que escribió. A ver, dice el título del libro: La Segunda Revolución Norteamericana. La primera fue en 1776, si mal no nos enseñaron. Aquí alguien muy importante habla de la Segunda Revolución Norteamericana en los capítulos de este libro, terminado de redactar en 1971 y editado en 1972. Corrientes de cambio. El papel de los negros, titula en uno de los capítulos. El papel de los negros, con lo cual automáticamente, como mi ángulo crítico me indica, se excluye el autor de lo que describe. Por lo tanto, no es negro el que lo escribió. Seguimos. El papel de los jóvenes, habla en otro capítulo. Siguiendo con el mismo esquema, el autor se está excluyendo de esa clase etaria. Los nuevos valores, la urgencia fundamental, el papel del gobierno, la responsabilidad de los empresarios, una sociedad que planifica. Y aquí un par de párrafos cortos que seleccioné para sintetizar lo que vamos a enlazar aquí. Dice: mi interés en el crecimiento demográfico se remonta a 1930. En los últimos años se reforzó mi convicción de que por su alcance ningún otro problema reviste tal gravedad. Los norteamericanos se han habituado a considerar la superpoblación como un mal existente en otros países y no en el propio. Dice más adelante: el presidente recomendó que se crease una comisión para estudiar el influjo del crecimiento demográfico sobre la nación. El Congreso creó dicha comisión en marzo de 1970 y le llamó Comisión para el Crecimiento Demográfico y el Futuro Norteamericano. Se me nombró presidente de ella. El presidente de los Estados Unidos era Richard Nixon, pero quien presidió la Comisión de Crecimiento Demográfico es el autor de este libro, que ya le vamos a contar, ¿no? Ya tengan paciencia. Dice, por último, al recibir el informe de la comisión en mayo de 1972, el presidente Nixon se mostró en desacuerdo con las recomendaciones referidas a la eficacia de los proyectos y servicios de planificación familiar para la gente de menores recursos. También manifestó su oposición a lo concerniente al aborto, que consideraba una forma inaceptable de control de población. Lo cierto es que el informe recomendaba que no se considerase
al aborto como la principal forma de control de natalidad y sostenía que en todo caso se trataba de un derecho de la mujer y determinar su propia fecundidad, etc. Ahí estamos de acuerdo en la parte ética, pero en la forma está implícito en lo que acaba de decir aquí. Hay una forma inaceptable de control de población, decía Nixon, mientras que el autor de este libro lo había propuesto en su informe de la comisión: fogonear y facilitar el derecho a la interrupción del embarazo. Bueno, finalmente, la última página tiene un párrafo pequeño dedicado a la belleza. Dice: cabría afirmar que hemos de empeñar en hallar soluciones para los grandes problemas como la guerra, el racismo, la pobreza y la superpoblación, ¿y qué nos serviría si perdemos nuestro sentido de la belleza? La fealdad es depresiva para el espíritu y el intelecto. La belleza despierta a ambos, proporciona la llave de los valores más altos. Bueno, yo le respondería que una definición de Platón, ¿no? Lo bello es lo útil. Decía todo esto en el libro La Segunda Revolución Norteamericana, John David Rockefeller III, porque hay una dinastía de esta gente. Lo que había dicho allá por 1972, recordemos que después Kissinger publica el Memorándum 200, que se desclasificó hace poco, en 1974, donde habla de qué forma se puede controlar el aumento de la población. Vamos a este otro libro, que es, bueno, ya un bestseller, ¿no? Las Sagradas Escrituras. Dice en el Éxodo, escrito por Moisés, ¿no? Este libro del Éxodo, ya en el capítulo 1, dice lo siguiente: los hijos de Israel se aumentaron y multiplicaron como la hierba, y engrosados en gran manera llenaron el país. Entonces se alzó en Egipto un nuevo rey, el cual nada sabía de José, que había sido prácticamente como un faraón un par de siglos antes, y reinó en el país de Egipto mucho tiempo, era hebreo. Los que recuerdan la historia de José la pueden repasar ahí. Entonces este nuevo rey, viendo que aumentaba la población, relacionemos superpoblación con lo que estamos hablando aquí recién, y dijo: este pueblo de los hijos de Israel es muy numeroso y más fuerte que nosotros, dice. Por lo tanto, vamos a oprimirlo con arte, no sea caso que prosiga multiplicándose más y más, y sobreviviendo a alguna guerra contra nosotros se agregue a nuestros enemigos, y luego de habernos vencido y robado se vayan de este país. Así viene toda una planificación para empezar un exterminio de la superpoblación del pueblo sojuzgado dentro de este estado importante en el Medio Oriente que era el reino de Egipto. Entonces saca una ley diciendo a las parteras egipcias, cuando asistan a las hebreas en sus partos, al momento que salga la criatura, si fuere varón, matadle; si hembra, dejadla vivir. Bueno, este plan falló porque había algunas complicidades que favorecían salvar a los chicos, y entre ellos se salvó uno que fue dejado en un canasto en el Nilo y lo adopta la princesa, nada menos que Moisés. Habla aquí luego de las plagas, que es el tema de este informe. Y ante la negativa del faraón a ceder a la petición de liberación del pueblo, dice que la divinidad iba a castigar con unas plagas, y aparece la primera plaga. Por acá está: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto y sus ríos, acequias y lagunas, y todos los estanques, para que se conviertan en sangre, y haya en toda la tierra de Egipto, hasta en las vasijas, tanto de madera como de piedra. Así lo hicieron. El agua se convirtió en sangre en todo el país, los peces que había en el río murieron, el río se corrompió. Después viene la segunda plaga: criará el río tanta rana que subirán y se meterán en las casas, en los aposentos, y así se van sucediendo las plagas
que podemos ahora repasar de otra manera y con otra fuente distinta, porque esto fue descubierto muchos siglos después, y la relación que hay sobre las escrituras y el plan que quiere hacer algún miembro de la élite en la actualidad. Se trata nada menos que del papiro de Ipuwer. También lo conocen como el papiro de Leiden. Leiden, la localidad en Holanda, donde está un museo muy importante que tiene en custodia esto. El papiro Leiden, aquí está una copia fiel escrito en hierático, que es la cursiva de los jeroglíficos que vemos en los grandes y viejos monumentos. Bueno, había una forma cursiva, los escribas se ponían y en el pergamino iban anotando las historias. El autor de este escrito se supone que vivió en el siglo XVIII a.C., allá por el año 1700 a.C., y reinaba un faraón Ahmesis, sí, Ahmesis, que quiere decir el hermano de Moisés. Y cuenta en estas crónicas, o mejor, dejemos que nos lo relate el rabino Shimon Gurevich, que fue uno de los primeros que lo tradujo. Sí, un rabino que también no solo leía el hebreo, sino hierático egipcio. Y luego atamos cabos con un suceso que ocurrió en 1986 en África. A ver al rabino. Este papiro fue escrito por Ipuwer. Ipu, el príncipe Ipu, partidario del viejo orden, describe un Egipto afligido porque estaba sobreviniendo un nuevo orden. Desastres naturales y estado de caos, mundo revuelto donde el pobre se hace rico, el rico pobre, la guerra, el hambre y la muerte por todas partes. Gran terremoto hubo, una nube de cenizas alcanzó el cielo, formó humedad, mucha cantidad de vapor. Hubo lluvia de cristales y cenizas. Hubo plaga de langostas. Luego la oscuridad total. Se sabe que hubo la histórica erupción del volcán Santorini, que está entre la isla de Creta y el Peloponeso, en el siglo XVII a.C. Fue tremendo. La nube de cenizas alcanzó a 400 kilómetros a la redonda y por supuesto que afectó a Egipto. Finalmente, el papiro de las admoniciones de Ipuwer fue tomado por un contrabandista italiano que lo vendió finalmente al Museo de Leiden de Holanda. Muy bien, y aquí nosotros custodiando entre tantos nuestros libros, este escaparate de la biblioteca que compartimos con ustedes, los suscriptores, a relatar este suceso de 1982 en el lago Nio, en Camerún, 1986 fue. Ocurrió este suceso que concuerda con los episodios contados en las plagas bíblicas. Veamos qué aconteció. En aquel año 1986, en Camerún, en el lago Níos, las aguas lacustres se tiñeron de rojo sangre, porque hubo una erupción en el fondo del lago conocida como erupción límnica. Se produjo un escape de gas del interior de la tierra, el hierro
ascendió a la superficie y se mezcló con el oxígeno formando el hidróxido de hierro, vulgarmente le llamamos la herrumbre. Hay fotografías que muestran ese cambio de color brusco y peces muertos flotando, las aguas teñidas de rojo en aquel 1986. Cuando esta reacción química sucede, el agua se ve privada de oxígeno y todos los seres vivos de allí mueren. Los peces flotan en las aguas, se pudren al sol. El único ser vivo que no perece son las ranas, ya que tienen la capacidad de salir a tierra firme, y así fue la segunda plaga bíblica que hablaba de ranas. La carencia de agua limpia condujo luego a los piojos, moscas y epidemias bacterianas entre los seres humanos, así que no es de extrañar que esa tercera plaga fuesen piojos, la cuarta las moscas y la quinta una epidemia, consecuencia lógica de acontecimientos que hoy día padecen millones de personas en África, por ejemplo. La sexta plaga es un sarpullido que causa tumores apostemados en hombres y bestias. En agosto de 1986 los habitantes del lago Níos sufrieron graves forúnculos y escozores, y el dióxido de carbono mezclado con el aire ralentizó la circulación sanguínea, causando heridas. Pero esto ya está dicho en el papiro de Ipuwer, lo escuchamos hace un rato, alguna otra parte de esas plagas. Pero la 10ª plaga y la última tuvo lugar por la noche, tras la cena de la Pascua, cuentan las escrituras. Mientras celebraban la fiesta de Pascua, ellos, los egipcios, dormían. Y aquí en 1986 esta erupción ocurrió a las 21 horas, a la noche, cuando ya toda la gente estaba en sus aposentos. El dióxido se depositó en la superficie del agua, se vio alterado cuando un temblor de tierra hizo que cientos de rocas cayeran, liberando el gas. Este gas ascendió a la superficie, invisible y mortal. Pasó al aire y asfixió a todos los seres vivos que yacían en el suelo. Al amanecer, aquellos que dormían en las partes más altas encontraron a cientos de sus vecinos muertos y cabezas de ganado inertes. De una familia de 56 integrantes, por ejemplo, solo sobrevivieron 3 personas. Existieron entonces las 10 plagas, muy análogo a esto, y un viejo pastor de Camerún dice: aquí en África siempre hay militares de otros países haciendo extraños experimentos.